Bienvenidos. En esta clase vamos a analizar el concepto de medición y los errores que se cometen a la hora de hacer algún tipo de medición. Bien, ¿qué es medición? ¿Qué es medir? La medición es un proceso básico de la ciencia y consiste en comparar una magnitud desconocida con un patrón previamente establecido. El resultado obtenido se llama medida, es decir, medir es comparar. ¿Qué vamos a comparar? Pues una magnitud que no conocemos con un patrón previamente establecido. Al realizar una medición, le asignamos un número a una observación de nuestro entorno, con la finalidad de realizar diversos análisis y así obtener nueva información sobre el fenómeno que se está estudiando. Por lo anterior, podemos ver que la medición es vital para la ciencia. No se puede concebir a esta sin mediciones, pues como ya se dijo, arroja información relevante de los diversos casos de estudio para realizar predicciones pertinentes. Un ejemplo sería el clima. No podríamos predecir el clima sin hacer ciertas mediciones. Para que una medición sea realmente útil, debe cumplir con los siguientes requisitos. El primero, la medición debe ser válida. ¿Cuándo una medición es válida? Cuando se puede demostrar. También debe ser confiable. ¿Cuándo es confiable? Cuando al repetir la medición se obtienen resultados iguales o muy parecidos. Y por último, debe ser exacta. ¿Cuándo una medición exacta? Bueno, cuando obtiene el valor de la magnitud que se está buscando. Entonces, para que una medición realmente sea útil, debe cumplir con estos tres requisitos. Debe ser válida, confiable y exacta. Bien, una medición puede ser directa. ¿Cuándo una medición es directa? Bueno, cuando obtenemos directamente la medida del instrumento. Por ejemplo, yo quiero saber la longitud de este lápiz. Entonces yo comparo mi patrón, que en este caso es el centímetro, lo comparo directamente con el lápiz, vean la regla con el lápiz directamente y puedo leer de aquí del instrumento la magnitud. Entonces por eso es una medición directa, porque se obtiene directamente del instrumento. El otro tipo de medición sería la medición indirecta. El tipo de medición indirecta es aquella en la cual se usan cálculos para obtener la medida, es decir, por medio de la aplicación de alguna fórmula. Por ejemplo, imaginemos que yo quiero medir la rapidez con la cual Usain Bolt corrió 200 metros, los 200 metros planos. Sí se sabe que lo hizo en un tiempo de 19.30 segundos. ¿Cómo poder medir esa rapidez? Bueno, pues no existe ningún instrumento que pueda hacer eso, por lo que tengo que recurrir a la aplicación de una fórmula. Yo sé que la rapidez se puede calcular dividiendo la distancia recorrida entre el tiempo. Aplicando la fórmula y sustituyendo esos valores, puedo conocer que la rapidez con la cual corrió Usain Bolt esos 200 metros es de 10.36 metros. Entonces, resumiendo, existen dos tipos de medición, directa e indirecta. La directa, cuando el valor que queremos medir se obtiene directamente del instrumento. Indirecta, cuando se usan cálculos a través de alguna fórmula y así es como se obtiene la medición que deseamos. Debemos tomar en cuenta que siempre que se realiza una medición se cometen errores, ya sea por el instrumento que se está utilizando o por el sujeto que realiza la medición. Entonces siempre va a haber errores a la hora de medir. Generalmente existen dos tipos de errores experimentales. El primero, error sistemático. Por lo general se debe este error a desajustes del instrumento y prácticamente es constante, es decir, se repite y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Siempre se comete el error
debido al instrumento que se está utilizando. Se relaciona con el concepto de exactitud en la medición. El otro tipo de error es el error aleatorio. Ocurren regularmente, son accidentales y difíciles de prever. Es por eso que es imposible determinar sus causas. Está relacionado con el concepto de precisión. Entonces, el error sistemático se asocia a la exactitud y el error aleatorio está relacionado con el concepto de precisión. Analicemos estos dos conceptos, exactitud y precisión. La exactitud mide la concordancia entre el valor hallado y el valor real de la medida. Cuanto más cercano esté el valor medido del valor real, pues más exacta será la medida. Veamos un ejemplo. Se mide una tabla de madera cuya longitud real es de 2.5 metros. Conocemos el valor real de la longitud de la tabla, 2.5 metros. Sin embargo, al realizar nuestras mediciones, obtenemos los siguientes resultados. En el primer caso, nuestra primer medida es de 2.49 metros. En la segunda medición obtenemos 2.51 y en la tercera 2.52. Bueno, como podemos observar, estos valores que obtenemos aquí en la medición no son tan desfasados del real, no están tan alejados, no son inexactos, vamos, están casi exactos, por lo que estas mediciones podrían tomarse como válidas. Bien, en lo que concierne a precisión, la precisión es la variación de magnitud más pequeña que puede apreciar un aparato. Debe dar resultados iguales al repetir varias veces la medida. Veamos un ejemplo para entenderlo. Se mide la masa de un objeto con una balanza es una báscula, una balanza de laboratorio en repetidas ocasiones y obtenemos los siguientes resultados. Vean, en la primera medición, en el primer caso, obtuvimos 200 gramos. En el segundo caso, 200 gramos. Y en la tercera medida, 200 gramos. Como podemos apreciar aquí, la balanza es muy precisa. Nos da valores iguales. Arroja siempre el mismo valor. Por lo tanto, esa balanza es muy precisa. Sin embargo, si la medida real de la masa fuera, no sé, se me ocurre 250 gramos, imagínense, la balanza es muy precisa, me está dando siempre el mismo valor. Es muy precisa, pero es inexacta. ¿Por qué es inexacta? Porque no me está arrojando el valor real. Bueno, aquí en este ejemplo vemos claramente la diferencia entre exactitud y precisión. Bien, como ya estudiamos, ya vimos, cuando hacemos una medición se comete algún tipo de error, ¿no? Entonces, ¿cómo reportar la medida? ¿Qué tengo que hacer para reportar dicha medición? Bien, para reportar adecuadamente una medición debemos repetirla en varias ocasiones y asignar como valor aceptado al promedio de estas medidas, mientras que la incertidumbre será la desviación estándar de los valores medidos. Bueno, vámonos por partes para entender mejor esto. Para reportar una medida, lo que voy a hacer es medir varias veces, en varias ocasiones voy a hacer la medición y voy a sacar el promedio de esas medidas. Después, le voy a sacar la incertidumbre, que en este caso va a ser nuestra desviación estándar, y por último colocaré la unidad de medida. Por ejemplo, si mido tiempo, la unidad de medida serán segundos. Si mido masa, serán gramos o kilogramos. No sé, si mido longitud, serán metros o pies, etc. Veamos un ejemplo. Imaginemos que nos piden reportar la medida de la masa en gramos de un cuerpo que se nos proporciona en el laboratorio de ciencias, y para ello realizamos diversas mediciones obteniendo los siguientes valores. En el primer caso, en la primera medición, obtuvimos un valor de 125 gramos. Volví a medir el mismo objeto y obtuve ahora 124 gramos. Vuelvo a hacer la medición y en el tercer caso obtengo 126. En el cuarto caso, 125. Y por último,
Mi medida es de 126 gramos. Como pueden observar, no son iguales todas las medidas. O sea, hay una variación entre ellas. Entonces, ¿cómo reporto la medida? Bueno, lo primero, vamos a calcular el promedio utilizando una fórmula matemática. Vamos a calcular la media aritmética. La media aritmética, como aquí se indica, simplemente me dice que tengo que sumar todos los valores. Desde el primero hasta el último, tengo que sumar todos. Entonces, sumaré, en este caso, el primer valor medido, 125, con el segundo valor, 124, con el tercero, 126, con el cuarto, 125 y con el último, 126. Y lo voy a dividir entre el número de datos que me están proporcionando, que en este caso son 5. Obteniendo, para este ejemplo, un promedio o media aritmética de 125.2 gramos. Entonces, ya obtuve esta parte, el promedio. Vamos ahora a calcular lo que es la incertidumbre o desviación estándar. Bien, para calcular la desviación estándar, matemáticamente se nos proporciona esta fórmula, que me indica que tengo que sumar los cuadrados de la diferencia que hay entre el valor medido, cada uno de los valores medidos, y el promedio. Vean, aquí está cada uno de los valores medidos, 125, 124, 126, 125, 126. Y dice aquí que le tengo que restar a cada uno de ellos el promedio, que como recordarán nos había dado 125.2. Vean, aquí se le está restando a cada uno de ellos el promedio. Bien, una vez que se hace esa diferencia, en el primer caso, vean que me da menos 0.2, en el segundo caso menos 1.2, en el tercero 0.8, en el cuarto menos 0.2 y en el último 0.8. Una vez que me da esa diferencia, los tendré que elevar al cuadrado cada uno de ellos, según me lo indica la fórmula. Bien, al elevar al cuadrado cada uno de ellos, obtengo estos valores, positivos todos. ¿Por qué? Porque al elevar al cuadrado cualquier número, pues da positivo. Sumamos todos estos valores, para este ejemplo me da de 2.8 y lo divido entre n, vean, aquí me lo indica la fórmula, hay que dividirlo entre n, el número de datos que me están proporcionando, que ya habíamos visto que son 5, entonces 2.8 dividido entre 5 y finalmente sacándole raíz cuadrada, obtengo lo que es mi desviación estándar para estos datos, que es de 0.748. La medida deberá reportarse de la siguiente manera. M, que es masa, será igual a el promedio, 125.2, más menos la desviación estándar, que es la incertidumbre, y la unidad, que en este caso son gramos. Entonces, así es como nosotros debemos reportar esa medida. Vamos a analizar los errores. Fíjense bien, para saber si la medida reportada, la que estamos reportando, es válida, es necesario calcular qué tan exacta es. Para ello nos vamos a apoyar en dos conceptos, en el error absoluto y el error relativo. Bien, el error absoluto es la diferencia resta, es la diferencia entre el valor medido, cada uno de los valores medidos, y el valor aceptado, que el valor aceptado pues va a ser nuestra media o promedio. Entonces vean, el error absoluto será la diferencia entre el valor medido y el valor aceptado, que como ya dije es el promedio. Bien, el error relativo. El error relativo es el cociente o división o relación que existe entre el error absoluto, este de acá, y el valor aceptado como verdadero, que era el promedio, recordarán. Entonces aquí vean, el error relativo se calcula dividiendo el error absoluto entre el valor aceptado. Por lo general, este error relativo se expresa en forma de porcentaje. Veamos el ejemplo para que quede esto más claro. Vean, para el ejemplo anterior, en donde nos piden reportar
la masa de un cuerpo, los errores absolutos y relativos quedarían de la siguiente manera. Vean, aquí tengo las 5 medidas. Aquí están. La primera medida 125, 124, 126, 125 y 126. El error absoluto, como ya se mencionó anteriormente, se calcula con una diferencia. La diferencia que existe entre el valor medido y el valor aceptado. Entonces tendré que restar, en el primer caso, 125 menos 125.2, dándome un valor de menos 0.2. Para el segundo caso, que el valor medido fue de 124, bueno, restaré 124 menos 125.2, dándome un valor de menos 1.2. En el tercer caso, restaré 126 menos 125.2, dándome un valor de 0.8 y así sucesivamente con los demás valores. ¿Ok? Bueno, bien. Para el error relativo, para su cálculo, recordaremos que es el cociente que existe entre el error absoluto, este de aquí, y el valor aceptado, el promedio. Entonces tendré que dividir menos 0.2 entre 125.2, dándome un valor de menos 0.0016. En el siguiente caso, dividiré el error absoluto menos 1.2 entre el valor aceptado, 125.2, dándome un valor también negativo de menos 0.0096. Aquí faltó agregar los signos. Bien, para el tercer caso, 126 menos 125.2, que era 0.8 el error absoluto, entonces dividiré el 0.8 entre el valor aceptado, 125.2, y me dará aquí sí un valor positivo de 0.0064. ¿Qué me indica el valor negativo y positivo? Bueno, simplemente que la medida está por debajo, si es negativo, está por debajo del promedio, y si es positivo me indica que está por arriba del valor promedio. Bien, habíamos dicho que el error relativo por lo general se expresa en forma de porcentaje, entonces tendré que multiplicar este valor por 100 para expresarlo de esa manera. Entonces al multiplicar este valor por 100, lo único que hago es recorrer el punto 2 veces a la derecha, dándome un valor de menos 0.16. Para el segundo caso, menos 0.96. El tercer caso, 0.64, menos 0.16 y 0.64. Bien, este es el cálculo de los errores absolutos y relativos. Ahora vamos a analizarlos. Si observamos el error relativo en forma de porcentaje, nos daremos cuenta que en todas las medidas, todas y cada una de ellas, son menores al 1%, no pasan del 1%. Esto significa que la medida reportada es aceptable, pues no presenta un alto grado de inexactitud. No son tan inexactos nuestras medidas. Eso no lo arroja el error relativo. Por el contrario, si este fuese mayor al 1%, si alguno de ellos me hubiera dado mayor a 1, pues la medición se tomaría como inexacta y se tendría que volver a realizar dicha medición. Entonces, ahí está la importancia del cálculo del error absoluto y el error relativo. Me indicará, pues, si esta medida que yo reporté es válida o no es válida. Bien, pues hasta aquí nuestra clase. Espero que les haya servido para entender mejor el tema. Gracias y hasta luego.